Abran sus Biblias, hermanos, 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Lo hemos leído muchas veces. Cuando ya lo haya encontrado, hermanos, póngase de pie para leer estos versículos de la palabra de Dios en reverencia a nuestro Dios. Vamos a leer estos dos versículos juntos, a unísono. Entonces empezamos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. La predicación o la enseñanza le he puesto por título: ¿cuál es mi propósito de vida? Como les estaba comentando, cuando uno es hijo de pastor, muchas veces perdemos la visión o el propósito de qué vamos a hacer con nuestras vidas. También tenemos muchas preguntas egocéntricas, podríamos decirlo así, porque pensamos: ¿qué quiero ser yo? ¿Qué debería hacer yo con mi vida? Y eso lo vemos en todos los jóvenes cuando están terminando la secundaria, la prepa. Están con esa presión inmensa de qué voy a estudiar, qué voy a hacer yo, cuáles son mis metas, cuáles son mis ambiciones, cuáles son mis sueños, qué me depara el futuro. Y hermanos, ahora no es malo prepararse y no es malo hacer todo eso, pero muchas veces nos enfocamos más en yo, y hasta, por ejemplo, si no estamos casados, preguntamos o preguntamos con quién me voy a casar, en lugar de pensar en nosotros mismos y decir con quién me voy a casar yo, pero para yo ser mejor. Entonces, muchas veces, pues puedo asegurarles, hermanos, que planeamos alguna semana, y en esa semana tenemos trabajo, tenemos juntas, tenemos esto, aquello, pero muy pocas veces nos enfocamos en el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces dice la Biblia ya en Job 12:10, dice que en su mano está el alma de todo ser viviente, de todo viviente. Dios dice que Él tiene control de todas las personas, y luego dice ahí en Job 12:10, dice: y el hálito o el aliento o el suspiro de todo género humano. Esa es la introducción, hermanos, porque queremos ver cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, hermanos, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, nosotros no nos creamos. Tal vez voy a omitir algunas cosas que yo había enseñado con los jóvenes o a los hijos de pastor. Pero muchas veces nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Muchas veces, de hecho, a lo mejor alguna vez, no sé quién de ustedes habrá refutado a sus papás. Yo alguna vez lo hice a mis papás. Le dije: pues yo no te pedí nacer. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien más lo hizo aparte de mí? ¿O yo fui el único pecador que se atrevió a murmurar? Todos, hermanos, creo que todos hemos tenido ese pensamiento, pero es porque muchas veces perdemos el rumbo, perdemos el propósito de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, si bien no decimos nacer, pero Dios en su infinito amor nos dejó nacer. Muchas veces, entonces, no sabemos qué rumbo tomar porque no seguimos las instrucciones. De hecho, muchas veces nos ha pasado, o a alguien le ha pasado. Yo recientemente, hace como 2 semanas, compré un dron para un trabajo que tenía que hacer, y lo prendí sin leer las instrucciones. ¿Y saben qué pasó? Casi andaba ahí en mi casa. Se me ocurrió prenderlo adentro de mi casa. Entonces el dron andaba ahí por todos lados, y yo ahí no sabía qué hacer, porque precisamente no había leído esas instrucciones que venía en el manual ahí, que venía con ese producto. Y lo hacemos una y otra vez. Compramos un producto nuevo y lo queremos conectar y prender sin leer las instrucciones. Entonces, hermanos, esta es la introducción de qué es lo que Dios quiere para nuestra vida en cuestión de su propósito. ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? Entonces, hermanos, nosotros no nos creamos nosotros solos, nosotros no nos hicimos a nosotros solos, y consecuentemente no hay forma de que nosotros podamos decidir para qué fuimos creados. Entonces, si yo les diera, igual les vuelvo a decir, si yo les diera un invento o un aparato nuevo y no lo conocemos, hasta tal vez pudiéramos quemarlo o echarlo a perder. Y así es cuando con los jóvenes no sabemos tomar ese rumbo, no sabemos qué hacer, y echamos a perder nuestra vida por decisiones malas y porque no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. El propósito de tu vida es excesivamente mayor que su realización personal, que su paz interior, que incluso que nuestra felicidad. Obviamente la felicidad es importante,
y eso se da después de cumplir el propósito de Dios, pero es excesivamente mayor que nuestra familia, que nuestra profesión, que nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras metas. Entonces Dios quiere que sepamos con claridad cuál es ese propósito. De hecho, muchas veces, aunque tengamos un trabajo bien remunerado, de hecho yo llegué a trabajar, gracias a Dios, Dios me permitió trabajar varios años en la Volkswagen, y estoy agradecido con eso. Pero hermanos, mi rutina o caemos en la rutina, o lo que yo hacía era levantarme, desayunar, irme a trabajar, llegar a la casa, comer, dormir, otra vez al otro día lo mismo. Entonces, hermanos, vamos perdiendo el propósito, y eso hace que nuestra vida se vuelva monótona, se vuelva vacía. Puede ser, de hecho, trabajé cerca de gerentes, y muchos de esas personas o de ellos, estando en gerencias y ganando mucho dinero, no se les veía un propósito en su vida, no sabían qué hacer, y entonces decidían irse a tomar, decidían hacer todo menos llegar a su casa, y luego al otro día era otra vez lo mismo. De hecho, hasta conocí a un gerente que se periqueaba, no sé si saben qué es eso, entonces para aguantar. Entonces perdemos el propósito, hermanos, porque ponemos todas las cosas antes que Dios. Ponemos nuestras metas, ponemos todo, somos egoístas con las decisiones que tomamos. De hecho, hermanos, aquí en Salmos, vamos a ir a Salmo 73, vamos a hacer Salmo 73, vamos a leer algunos versículos de ahí. Y este es Asaf hablando o escribiendo lo que tal vez muchos tenemos en nuestro corazón. Empieza diciendo: ciertamente es bueno Dios, en el versículo 1, para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Luego en el versículo 7 dice, en la segunda parte dice: logran con creces los antojos del corazón. Luego en el versículo 12 dice: sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Luego en el versículo 15 dice: y yo hablaré como ellos. Este Asaf está diciendo: pues voy a empezar a hablar como ellos, tal vez voy a empezar a ser como ellos para alcanzar esta prosperidad vana que ellos tienen. Y él lo podía ver, y de hecho tal vez muchos de nosotros podemos ver a alguien. De hecho, el ejemplo que yo ponía era, yo crecí, como les decía, en un hogar cristiano, con padres cristianos, con papás cristianos, con mi papá era pastor, servía en la iglesia. Y miren, hermanos, muchas veces tal vez en el ministerio hay carencias, pero si bien o mal tenemos lo mejor, que es la palabra de Dios. Pero a lo que voy, hermanos, es que yo llegaba a Navidad, y lo digo sin resentimiento, sin, ¿cómo se dice?, sin tristeza en mi corazón, por lo siguiente, hermanos. Tal vez en Navidad no tenía el mejor regalo, o tal vez no obtuve lo que yo quería en mi corazón, o el trenecito que quería, o los caballeros del zodiaco que me gustaban. Ya estoy sacando toda mi amargura, ¿verdad? Y ahorita mi lagrimita aquí saliendo. No, hermanos, pero y tenía un vecino, un buen amigo, que creció con todas se podría decir, las comodidades, con todos los regalos. De hecho, cuando llegaba Navidad o los Reyes Magos, él hacía así como Kiko, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan de Kiko? Que él hacía así, ¿no? Y sacaba su juguete Kiko, y ahí está el chavo. Piensen que el chavo soy yo, entonces les va a dar más tristeza a mi historia. Entonces, si bien no tuve todo lo que yo quería o deseaba en mi corazón, y mi vecino sí, al final de cuentas, en ese momento uno como joven anhela, desea, o como niño dice: pues ¿por qué mi papá no me compra ese juguete? O porque mi papá tal vez no me quiere, tal vez todos me odian, mejor me como un gusanito. No sé qué. Entonces tenemos esos pensamientos como jóvenes, pero no vemos más allá. Tal vez ahora yo que soy padre, mis hijos me piden cosas, y yo por más que quisiera hay cosas que no puedo dar. Entonces, y eso tal vez a mí como padre me aflige, y eso en su momento yo no lo veía. Pero mi padre nos dejó lo mejor, mis padres nos dejaron lo mejor, que su palabra. Y mi vecino creció siendo, pues teniendo todo, y ahorita el final de él es que es una persona que no tiene propósito. Y ahora a lo que voy es esto: su papá era el mejor doctor en cuestión de ¿cómo se dice? Era el mejor anestesiólogo, era el mejor cirujano. De hecho era el director del ISSSTE regional ahí en Iguala.
Y miren, hermanos, a lo que voy y a lo que también decía a los hijos de pastor, muchas veces crecemos bajo esa presión de que, tu papá es doctor, pues entonces tú también vas a ser doctor, y esa presión está en el corazón de no solamente de los jóvenes cristianos, sino de los jóvenes mundanos. Y eso lo vi una y otra vez cuando daba clases en la universidad. Un montón de chavos, de jóvenes que estaban estudiando la carrera, pero porque su papá había sido eso mismo, o porque su papá le habían dicho o lo habían insinuado a estudiar eso. Ahora, no me malentiendan, ninguna carrera o profesión es mala, ninguna actividad que no sea ilegal es mala. Yo creo que cualquier trabajo honrado pues es bueno, pero muchas veces crecemos en esa presión de que si tu papá es esto, tú también. Y a lo que voy es a lo siguiente: yo como hijo de pastor tenía la presión de que tu papá es pastor, pues entonces tú también tienes que ser pastor. Y esa presión es tan grande que uno al final de cuentas termina, ¿cómo se puede decir?, hastiado, cansado de que lo comparen con alguna actividad o profesión que uno quiere ser. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Y entonces, aquí en esa parte Asaf está, yo creo que llega, y todos llegamos a este pensamiento. Vemos a alguien que tal vez yo tengo un carro menor, no sé si han visto esa imagen, y deseo tener aquel carro, y el que tiene aquel carro desea el otro carro, y así estamos, ¿no? No estamos agradecidos ni somos felices con lo poco que tenemos, con lo poco o con lo mucho. Entonces Asaf aquí está igual que nosotros en esa misma encrucijada, preguntando, cuestionándole al Señor. Y luego llega el versículo 17, hermanos, dice ahí, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, podríamos decirlo que hasta que llegó a su presencia, hasta que se acercó a su presencia de Dios, entendió el fin de los malos. Ahora, no malentienda con el ejemplo de mi vecino no es malo, bueno, es pecador, pero no es ningún delincuente. Pero lo que voy es que tal vez yo en ese momento, o muchas veces nosotros en ese momento, cuando pasamos la etapa de cuestionamiento, no entendemos los porqués, o por qué Dios esto, por qué Dios hace esto, por qué Dios hace aquello. Pero muchas veces cuando ya nos acercamos a su presencia, dice que hasta que me acerqué a la presencia de Dios, hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Y luego dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Y luego sigue, y en el versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma, que es creo que lo que pasamos todos, y en mi corazón sentía punzadas, esa como desesperación, como ansiedad. Tan torpe era yo, eso lo digo yo como joven, que no entendía. Era como una bestia delante de Dios, actuaba como tonto, ¿no?, pensando tal vez o deseando esto o aquello, sin saber cuál era el fin de todo esto. Entonces después dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Gracias a Dios porque podemos permanecer en su palabra y seguir cerca de Él. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en tu gloria. Ahí está hablando del cielo. Asaf estaba seguro de la salvación. Y luego dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, primero estoy en la introducción solamente, todavía ahorita no llegamos al propósito de nuestras vidas, pero muchas veces estamos pasando por aflicciones, estamos pasando por pruebas, estamos pasando por necesidades, y muchas veces no entendemos el fin de todo esto, pero tomados de las manos de Dios podemos saber que vamos a tener una victoria más adelante. Ahora, yo recuerdo me parece que hace un año y medio, no, como hace un año y medio, no sé si se enteraron que bueno, yo atropellé a un ciclista. Él me atropelló a mi carro, yo iba ya cruzando y el ciclista me dio en la parte de atrás. Y cuando pasó eso, yo me bajé del carro, lo vi ahí tirado y gracias a Dios que no se murió, pero lo vi sacando sangre por la boca, por la nariz, estaba ensangrentado, y la verdad, pues había en mí cayó una aflicción tremenda. Dije: no, de aquí yo ya me hacía detrás de las rejas, visitándome mi esposa ahí cada sábado. Entonces, hermanos, la aflicción llega, o el momento de angustia va a llegar a nuestras vidas, o el momento de cuestionamientos va a llegar alguna vez o alguna ocasión.
Y a lo que voy es que eso fue como la cerecita del pastel. Ya anteriormente mi hijo Jehud se había enfermado, yo me había enfermado, mi hija Ada se había enfermado. Habíamos pasado por un montón de cosas como familia. Y eso ya fue como la gota que derramó el agua del vaso. Y recuerdo todavía ir de regreso. De hecho, de aquí de la oficina iba de regreso y le escribí a mi familia. Y gracias a Dios por mi familia. Les escribí, no me acuerdo de las palabras exactas, pero les escribí que yo ya estaba no harto, sino no sabía la razón de por qué pasaban todas estas cosas. Y gracias a Dios por las palabras de mi padre, que me dijo, pues, me animó. Y la verdad, uno haya en la aflicción, pues uno se pone triste y siente impotencia. A lo que voy es con eso, hermano, no sabemos el final de cuando empezamos las pruebas ni las aflicciones, pero sabemos que hasta que llegamos a la presencia de Dios podemos, dice la Biblia, que echa tus cargas sobre el Señor y Él las va a hacer más ligeras. También, hermanos, cuando en contraste con todo lo que decía o con lo que anhelaba Asaf de los malos, vemos que él entra a la presencia de Dios y después entiende que lo más importante es la relación que Asaf tiene con Dios. Y sin esta relación no hay un verdadero propósito, no hay un verdadero propósito para nuestra vida. En la mañana el pastor Eduardo estaba predicando y la predicación estuvo muy buena. Si no la ha visto, véala de nuevo. Pero estaba hablando del propósito precisamente de Dios, y ese propósito que Dios tiene para nosotros es que le glorifiquemos. Pero antes que nada, hermanos, si queremos saber por qué fuimos creados, nosotros fuimos creados debido a su propósito y para su propósito. De hecho, ahí en Colosenses 1:16, podemos ir allá a Colosenses 1:16. Vaya bien rápido allá a Colosenses 1:16. Dice, ¿ya lo encontraron, hermanos? Si ya lo encontraron, digan amén. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Vamos a leer ahí Colosenses 1:16, 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice la Biblia que absolutamente todo fue creado de Él y para Él. Muchas veces no entendemos por qué, muchas veces cuestionamos, y por qué, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿O por qué creó el árbol del bien y del mal? Hacemos un montón de cuestionamientos, un montón de preguntas. Yo también las he hecho. De hecho, tengo una bitácora con el Señor. Bueno, le digo al Señor, es un hábito que tengo. Cuando no entiendo algo o cuando quiero saber algo, le digo, pues cuando llegue al cielo, por favor, ahí me apuntas esta pregunta para que me la puedas responder. Entonces, hay cosas que no sabemos. Pero si bien o mal, Dios nos creó, Dios dejó todo perfecto en el principio. Él creó un paraíso perfecto para Adán y Eva, de hecho para nosotros, pero no creó dos robots, no creó dos robots que nada más se sentaran, comieran y otra vez se sentaran, comieran y todo. Y lo que voy es lo mismo que nosotros hacemos, nada más que con nuestros trabajos. Ahora, vamos a ir a ver a nuestro propósito. Fuimos creados, hermanos, para glorificar a Dios. Dice ahí en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó primeramente para glorificarlo a Él. Ahora, para saber cómo lo podemos glorificar a Él, es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Ese es el propósito que Dios dejó para cada uno de sus hijos, para los que quieran glorificar a Dios. Dice la Biblia ahí en Salmos 102 y 3, dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice la Biblia que para glorificar a Dios, primero tenemos que entender que Él nos hizo, Él nos creó, y Él dejó, así como tenemos instrucciones para uno y otro aparato o cualquier cosa que compramos, Dios dejó su palabra para saber cuáles son esas instrucciones o deberes de nosotros como cristianos. La primera cosa, hermanos, que para lo que Dios nos creó o para encontrar nuestro propósito es, Dios nos creó para temer a Dios. Ahora, la parte de temer
No es un temor de miedo, no es como híjoles, Dios me creó para andar con miedo. No, hermanos, el temor para los cristianos es reverencia, es respeto, es admiración, es una admiración hacia Dios. Ese es el temor que Dios quiere hacia Él. Ahora, yo tengo mis hijos y, por ejemplo, tengo mi hija mayor, Ada, tiene 6 años, y yo no quiero que mi hija tenga miedo de mí. Y a eso es a lo que voy. Y creo que como papás, creo que todos lo hacemos, los que somos papás. El temor que buscamos en ellos es que ellos sepan andar correctamente, y no hablando, dejando un poquito la parte espiritual, sino en las simples cosas. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija desde niña, Ada, no metas los dedos al enchufe, ¿es porque yo quiero el mal para ella? No, ¿verdad? Yo quiero que ella no le vaya a pasar algo malo. Y así es Dios con nosotros. Ahora, si yo ya sé que mi hija lo entendió, ya lo hizo, ahora ella no anda con miedo, espantada, o que no va a meter los dedos ahí, sino sabe que por respeto a mí me está obedeciendo. No sé si me sigan, ¿sí? Ahora yo me gozo, o pues sí me gozo, me da gusto cuando ella a su hermano menor, que tiene 3 años, ella le explica a él que no meta los dedos ahí. ¿Sí me explico? ¿Sí me van siguiendo? ¿Por qué? Porque ella ya entendió obedecerme a mí, ya entendió lo que tiene que hacer, lo que tiene que seguir, las reglas que tiene que seguir, y ahora ella se las transfiere a Jehud. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros le temamos no con temor de miedo, sino con una reverencia hacia Él, y sabiendo que Dios nos dejó su palabra y que tenemos la Biblia para obedecerle. Dice de hecho ahí en Eclesiastés, regresando ahora sí al pasaje que estábamos leyendo, dice ahí en el versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Les había dicho, hermano, la primera cosa o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros le temamos a Él. Y esto lo dice Dios en su palabra, pero lo escribió el hombre más sabio de lo que pudo haber en la tierra. Bueno, pues por segunda parte pues está el Señor Jesús, después cuando llegó a este mundo y nació, pero el hombre más sabio escribió. Yo les decía a los jóvenes, miren, él no escribió, pues mira, tener muchas mujeres. De hecho, él tuvo un montón de mujeres y no fue feliz. Tuvo un montón de riquezas, no fue feliz. Tuvo fama y no fue feliz. Él, en donde encontró, él mismo escribió el fin de todo el discurso. No hay más. Puso, teme a Dios y guarda sus mandamientos. La primera cosa, hermanos, entonces debemos de temer a Dios. Después ahí en Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace, Dios se agrada cuando nosotros le tememos con reverencia y respeto, cuando nosotros seguimos su voluntad, cuando nosotros seguimos sus mandamientos. Él se complace de nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros le temamos. Dice allá en Deuteronomio 10, 12 y 13, para reforzar esta parte de este versículo, dice en Deuteronomio 10, 12 y 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo te servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Aquí lo que estamos viendo es que podemos parafrasearlo. Dice la Biblia ahí: ahora pues, Israel, ahora pues, pueden poner su nombre, ahora pues, Elimelech, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Dios pide que le temamos, que andemos en sus caminos. Dice que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios. Pero al final en el versículo 20, ahí dice en el versículo 20, perdón, me salté, no les había dicho, dice: a Jehová tu Dios temerás. Otra vez repite que debe haber temor a Dios. A Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Ahora, esta parte por su nombre jurarás no es como que te lo juro por Diosito y aventamos la promesa. No. Aquí esta parte es como que vamos a tener a Dios, o a nuestro Dios, como testigo de que vamos a hacer esto, de temer a Dios, que vamos a poner a Dios como nuestro testigo
Ya se soltó la lluvia, a ver si me escuchan. Vamos a tener a Dios como nuestro testigo de que nosotros vamos a andar delante de temor, delante de Él. ¿Sí me explico? ¿Sí me escuchan, hermanos? Ok. Es la primera cosa. El propósito de nuestras vidas es que nosotros andemos en temor delante de Él. La segunda cosa, hermanos, es obedecerle a Él. Dice la segunda parte de Hechos de Eclesiastés 12 y 13, dice ahí la segunda parte. Vamos a estar regresando también a Deuteronomio 11. Dice ahí, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Y luego dice, y guarda sus mandamientos. Esta parte es obedece a Dios. El segundo propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que necesitamos obedecerle. No solamente andar en temor y reverencia ante Él, sino también tenemos que obedecerle. También dice ahí en Deuteronomio, dice la segunda parte del versículo 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes. Otra vez te pide que obedezcas a Dios guardando sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hermanos, yo recuerdo, y ahora los ejemplos que doy, pues los doy de mí, porque pues soy yo, ¿no? O sea, no tengo otras experiencias más que las mías propias. Yo recuerdo cuando nació Ada, y otra vez hablando de pruebas o tribulaciones, no sé si supieron, mi esposa se puso mal, casi perdíamos a mi hija Ada. De hecho nació, ya su ritmo cardíaco era muy bajo. Ya cuando lo escuché, mi corazón se afligió. Mi hija, podríamos decir que prácticamente nació muerta, y es un dolor y una angustia horrible que no puedo expresarla. De hecho, ningún dolor lo he sentido tan feo como en esa ocasión. A lo que voy, hermanos, es que lo único que me mantuvo, no animado, sino con una visión, o esperando que esto pudiera cambiar, o que en esa situación pudiera cambiar, fue la palabra de Dios. Y es exactamente lo que dice el versículo 3, dice que guardes sus mandamientos. Muchas veces no guardamos sus mandamientos. A lo que voy no es tanto que andemos como, ¿cómo se podría decir? Como que todos así con las manos agarrados, y no voy a pecar, y no voy a hacer nada, y como santos, y eso no es, hermano. Guardar sus mandamientos es ciertamente andar en los caminos de Dios y haciendo lo que Dios quiere, pero también es aprendiendo los versículos de la Biblia, palabra de Dios, porque cuando viene la aflicción, eso es lo que te mantiene en los caminos del Señor, y eso es lo que te mantiene con propósito en tu vida. No sé si me explico. Entonces, hermanos, la primera cosa es: tenemos que andar con temor delante de Él, tenemos que andar con reverencia delante de Él. La segunda cosa es: tenemos que obedecerle a Él, guardando sus mandamientos, andando en sus caminos, y pues guardando sus estatutos en nuestro corazón, para que tengamos también, no solamente vamos a tener una ventaja, como decía el pastor en la escuela dominical, el pastor Eduardo Martínez, pues la palabra de Dios trae un cambio físico, un cambio espiritual, y eso también cambia en nosotros nuestra perspectiva de ver la vida. Por ejemplo, ahora con el fallecimiento de Jorge, uno puede ver que es bien diferente. Jorge tenía su novia que no era cristiana. El pastor Eric le habló de Cristo, pero puedes ver cuando ellos no conocen a Dios, y ciertamente puedes ver que no hay esperanza en ellos. Y estaba la muchacha, pero desgarrada. Ahora no digo que está mal llorar porque nos duele, ciertamente hay dolor, pero cuando llegó la hermana Almita y el hermano Jorge, ciertamente se veían afligidos, pero ellos tienen la esperanza de volver a ver a Jorge en el cielo. Entonces, hermanos, eso no lo da un libro, eso no lo da una educación, eso no lo da un título, eso lo da la palabra de Dios que nosotros guardamos en nuestros corazones. Entonces, hermanos, a lo que iba de mi ejemplo, de mi hija, yo recuerdo cuando salí, regresando a la historia, cuando yo salí del quirófano, mi esposa ahí estaba acostada y estaba con el suero, y no, decía: ¿qué pasó? Así y pues, yo trataba de hacerme fuerte y le decía: no, nada, tú no te preocupes. Y cuando salí de ahí,
me puse a llorar por este dolor tan grande, y lo único que me trajo consuelo fue un versículo que se me vino a la mente, y fue el versículo de no temas porque yo estoy contigo. Entonces, hermanos, es bien importante, bien importante guardar los mandamientos de Dios, obedeciéndole, aprendiendo su palabra. La tercera cosa, hermanos, es adorando a Dios. El propósito de nuestra vida, o porque estamos aquí en la tierra, el primero, hermanos, es temiendo a Dios, andando con temor y reverencia ante Él. La segunda cosa es obedeciéndole, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, los estatutos que Él pone delante de nosotros. La tercera cosa, hermanos, es adorándole a Dios, o alabándole, por así decirlo. Dice ahí en Deuteronomio 10:21, dice: Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Ahora, dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles. Ahora, terribles, hermanos, esta palabra se refiere, no es terribles de que hizo cosas malas, sino se refiere a cosas fantásticas o a cosas tremendas o obras maravillosas, por así decirlo. Entonces, Dios quiere, la tercera cosa que nosotros hagamos que para encontrar nuestro propósito, es adorándole o alabándole. Hermanos, muchas veces, lo que les decía a los jóvenes, muchas veces cuando nosotros estamos, es el porqué de que no debemos escuchar música mundana. Cuando nosotros escuchamos música mundana, dice la Biblia, ahí en un proverbio dice que el que escucha canción, ¿cómo va? A ver, déjame acordarme. El que escucha canción, el corazón que escucha canción, ¿cómo va? Déjame acordarme, me acordaba, ahorita ya no me acuerdo. Es como el que echa vinagre sobre el jabón. No sé si se acuerdan de ese versículo. ¿Alguien se lo sabe? Sí, ¿cómo va? A ver, acuérdenme. ¿Cómo va? ¿Se lo sabe? Exacto. ¿Qué pasa, hermanos, cuando, y es que yo les decía a los jóvenes, ¿qué pasa cuando la muchacha deja al muchachillo, al jovencito, y anda escuchando puras canciones de románticas, de que me rompieron el corazón? ¿Alguien se sabe alguna? No quiero que la canten, pero ¿alguien se sabe alguna? ¿No? No, ay, que me rompió el corazón, esa muchacha me rompió el corazón. Andan ahí llorando, andan afligidos porque lo dejó la novia o lo dejó el novio. ¿Por qué, hermanos? Porque la música actúa en nosotros, hace un cambio increíble en nosotros. Y lo que les decía yo a los jóvenes es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando andaba en mi tiempo de juventud, yo me acuerdo que escuchaba una canción que decía algo acerca hablaba de un papá y un hijo, que el hijo cuestionaba a su papá que si ese hijo andaba de acuerdo al plan que él había como trazado como el papá. No les voy a decir qué canción es, porque si no van a ir a buscarla y van a querer cantarla y luego nos metemos en problemas. Entonces, muchas veces Dios lo que quiere es que le adoremos a Él, le alabemos a Él, porque eso hace un cambio en nosotros. Cuando nosotros cantamos canciones que no son para Dios, lo único que provocamos es que nuestra carne se aflija, que nuestra carne, se deprima. De hecho, hay un estudio, no sé si lo han visto, hay un estudio de unos científicos que ponen una flor, ponen plantas o flores, y les ponen música rock, ¿sí? ¿A alguien le gusta el rock? Ponen música rock, y lo que hace el rock en esas plantas, ellos sin ser cristianos, hermanos, pusieron música rock, y las plantitas se marchitaron, se marchitaron. ¿Por qué? Porque la música, la frecuencia que producen afecta realmente al comportamiento, no solamente de las plantas. Imagínense, si eso hizo en una planta, el comportamiento lo cambia en lo que puede cambiar en una persona. Y de hecho, yo cuando era más joven, me gustaba, dijera Juan, me gustaba el rock. Juan, si nos está viendo, saludos. Pero hermanos, a lo que voy es que en ese tiempo andas todo deprimido, te sientes darqueto, te pintan las uñas de negro, andas así achicopalado, con el cabello largo, no quieres que nadie te vea, sientes que todos te odian. ¿Por qué? Porque la música produce ese efecto en las personas. Entonces, a lo que voy es todo esto es que cuando Dios nos pide que le adoremos, cuando Dios nos pide que le alabemos, no es meramente porque Dios es, ¿cómo se podría decir? Dios es egoísta con Él mismo y quiere todo para Él y que lo honremos. No, hermano, yo le animo que si usted
El día que usted quiera, si usted en la mañana escucha música cristiana que adore y alabe a Dios, su vida cristiana va a ser transformada. Obviamente también leer la Biblia y orar, pero el efecto que produce la música en cada uno de nosotros es de igual, se podría decir, ¿cómo se dice? De eficiente, o produce la misma sensación de uno andar contento. ¿Sí? Cuando uno escucha, si uno se despierta y escucha, no sé, de paz inundada mi senda ya y todo el día está con esa canción, hermanos, ¿qué cree que pasa en todo el día? ¿Cree que va a tener tiempo de andar pensando en pecar? No, ¿por qué? Porque uno está, bueno, también tenemos que repetir versículos, por eso les decía que necesitamos también obedecer aprendiendo versículos, pero la música también tiene un efecto en nosotros, no solamente la palabra de Dios, sino también la música, y Dios quiere que nosotros le alabemos a Él, porque eso también hace un cambio en nosotros. Dice Salmo 105:4, dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Dice aquí la Biblia que con el canto que nosotros alabamos, nosotros podemos invocar a Dios, y aparte damos a conocer a nuestros familiares mediante la música, mediante la alabanza, podemos dar a conocer las maravillas de Dios. De hecho, hermanos, cuando cantamos aquí en la iglesia, por eso yo les animo a que cuando cantemos, no solamente cantemos por cantar, sino pensemos en lo que estamos cantando, porque de hecho es bien notorio cuando cantan, hermanos, desde aquí enfrente se ve todas las expresiones que hacen, entonces hasta se ve como que están, porque se ve, hermanos, se ve que no hayan sentido en lo que están cantando. Entonces cuando canten, hermanos, gócense. Vamos a la última cosa, hermanos. La última cosa es poner nuestra mirada en Jesús. Dice la Biblia ya en Hebreos 12:1, dice, los espero, hermanos, ahí en Hebreos 12:1, ahorita termino con el resumen. Dice Hebreos 12:1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la Biblia ahí que nos tenemos que despojar de ese peso que tenemos. Tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia esta carrera que es la vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero mientras nosotros vivimos en este mundo, lo que Dios quiere es que le temamos, que le obedezcamos y que le alabemos. Ahora, ¿a qué va todo esto, hermanos? Si nosotros queremos encontrar nuestro propósito, ese es el propósito realmente que Dios quiere. Lo que yo les decía a los jóvenes es que no importa lo que tú seas, no importa si vas a ser doctor, no importa si ya son doctores, no importa si ya es doctor, no importa si usted es ingeniero, no importa si es pastor o si es alguien más, no importa lo que uno sea. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos buenos cristianos, y nosotros cumplimos esa meta siendo buenos hijos de Dios, temiendo a Él, porque el temor nos trae obviamente respeto a Dios y nos va a alejar del pecado. Entre más temor tenemos de Dios, más cerca estamos de Dios, y entre más lejos estamos de Dios o menos temor tenemos, pues más fácil va a ser pecar. La segunda cosa, hermanos, es que tenemos que obedecerle. Mientras nosotros le obedecemos andando en sus mandamientos, aprendiendo su palabra, dice la Biblia dice la Biblia que Dios estaba hablando de Abraham, que él sabía que él les iba a enseñar a sus hijos a guardar sus mandamientos, y a sus hijos y después de sus hijos. No sé si se acuerdan de ese versículo, que él sabía que les iba a mandar a que los guardaran. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros andemos en temor, que nosotros andemos en obediencia delante de Él, que nosotros andemos alabándole, que vayamos glorificándole, pero sobre todo también pensando en el final de esta vida, que todo lo que hagamos, dice la Biblia ya en Colosenses 3:23, dice: y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón como para el Señor y no para con los hombres. Todo lo que hagamos, todo, si usted va a limpiar una silla, si va a limpiar una mesa, si va a barrer, si va a trapear, si va a hacer lo que quiera que haga, hermano, no tiene que hacerlo porque, es que me vio el pastor, nos está viendo, saludos al pastor, bueno, no sé si nos está viendo, pero tal vez nos está viendo por la cámara de allá y por eso estoy haciéndole o echando ganas. No, hermanos, dice la Biblia que nosotros todas las cosas que hagamos las tenemos que hacer porque lo estamos haciendo para Dios, todo. Porque dice Dios que nos va a dar una recompensa. Y sobre todo, hermanos, pensando y poniendo nuestros ojos en Dios. Entonces, hermanos, cuando yo le estaba enseñando esta clase a los jóvenes, porque hay una preocupación en todos los jóvenes, y les decía, no solamente en los jóvenes cristianos, de qué voy a hacer, qué voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida. Yo les decía, puedes estudiar lo que tú quieras, puedes estudiar para ser pastor. Ahora, no me malentienda, hermanos, no me malentienda porque me vaya a meter en problemas que alguien de sus hijos quería ser pastor y ahora quiere ser doctor. No me malentienda, hermanos. Yo cuando les decía, fui hijo de pastor, yo recuerdo todavía cuando me iba a ir al colegio a estudiar a California, yo no quería ser pastor, y mírenme aquí, no soy pastor, pero Dios me regresó, Dios sabe por qué. Yo de hecho no es que haya hecho un juramento, pero dije, pues yo voy a ser un miembro más y ya se acabó. Pero yo recuerdo cuando me iba a ir a estudiar a California, recuerdo que una semana antes o unos días antes yo le dije a mi papá, papá, yo no quiero ser pastor. Y me volteó a ver así como, no sorprendido, bueno, sí sorprendido, pero no en el aspecto que yo esperaba, así como que no, pues tienes que ser pastor porque yo soy pastor, no sé si me explico. Sino él me dijo, ¿y por qué no me dijiste antes? Y yo le dije, pues porque no es que tuviera miedo, pero pues yo sabía que él quería que yo fuera pastor. Ahora, no me malentiendan, hermanos, porque yo no soy pastor, pero lo que he podido ver y de amigos pastores, de mis cuñados que son pastores, de buenos amigos que son pastores, que no hay nada en este mundo, hermanos, que pueda ser mejor que servir a Dios y más siendo pastor. Imagínense, pues al pastor le pagan, bueno, se podría decir que es su trabajo, pero le pagan por estar, por así decir, cerca de Dios. Entonces, yo creo que pues es un trabajo pues muy honorable y respetable. Pero yo recuerdo esa ocasión y mi papá me dijo, pues pues ya, o sea, ya está prácticamente todo, ¿no? A la puerta ya casi te tienes que ir al ratito en el avión y me dijo, pues está bien, nada más te pido, muy sabiamente me dijo, te pido que estudies en el colegio un año y después de eso, pues estudia lo que tú quieras. Ahora, yo creo que él lo hizo, hermanos, porque mientras nosotros nos mantenemos delante del propósito de Dios, que es temerle, obedecerle y alabarle, cuando nosotros estamos envueltos de esto, ahora sí puede venir el llamamiento de Dios para con los jóvenes, puede venir el servir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra cerca de Dios, uno va encontrando su voluntad, va descubriendo lo que Dios quiere, y uno entre más, para que me entiendan más con este ejemplo, cuando yo era novio de Fer, no les voy a contar toda mi vida, ¿verdad? Pero cuando era novio de Fer, obviamente cuando uno va conociendo a la novia, uno quiere estar más cerca con ella o quiere alejarse más, ¿no? No sé si me explico. Pero entre más uno se enamora, uno dice, no, pues quiero pasar toda mi vida contigo. ¿Sí me explico? Y pasa exactamente lo mismo, hermanos, con Dios. Cuando uno se enamora de Dios, cuando uno anda viviendo el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos de andar en sus caminos, Dios le va a mostrar a cada joven, a usted, les va a mostrar su camino. No importa si usted es licenciado, si usted es ingeniero, si usted es pastor, usted puede ser lo que quiera, menos se vaya a ir al mundo y tampoco se vaya a voltear, pero usted puede ser lo que usted quiera y dentro de eso, si usted es un buen cristiano, Dios le va a ir hablando, lo va a ir sacando, lo va a ir transformando su vida. ¿Por qué? Porque Dios, cada vez que estamos más cerca, cada vez que nos estamos enamorando más de Dios, Dios nos va enseñando su voluntad. No sé si me explico. Entonces, Dios quiere que nosotros andemos en sus caminos. Entonces, hermanos, les decía, cuando pasó todo esto, estudié al instituto.
Después tuvieron problemas mis papás y yo perdí el rumbo, por así decirlo. Me vine a estudiar aquí a Puebla, estudié ciencias de la computación, pero perdí el propósito. A lo que voy es que cuando uno pierde el propósito, no sabe ni qué hacer con su vida, no sabe ni qué va a pasar en el futuro, nos preocupamos por todo. ¿Por qué? Porque estamos sin un rumbo. Y mientras nos mantengamos cerca de Dios, tomados de la mano de Dios, de hecho ahí en el Salmo que leímos, ahí regresen rápido ahí al Salmo que leímos, ahí dice un versículo bien importante, en el Salmos 73, versículo, déjenme buscar ahí en el versículo. Ok, aquí está. El Salmo 73, de hecho ahí dice en el 23, dice 21, vamos a leer el 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, o sea, tan tonto. Era como una bestia delante de ti. Y luego dice, como todo, yo siempre estuve contigo. Eso quiere decir, hermanos, que Asaf se encontraba caminando de la mano de Dios, por así decirlo, porque después dice, me tomaste de la mano derecha. Asaf, cuando estaba en todo este cuestionamiento, si Asaf no hubiera estado caminando con Dios, si él no hubiera estado cerca de Dios, ¿qué creen que hubiera pasado? Él se hubiera alejado, se hubiera perdido. ¿Por qué? Porque hubiera perdido el propósito, hubiera perdido la voluntad de Dios, lo que Dios quería para su vida. Pero como él estuvo cerca de él y como leímos en el versículo anterior, que entró a su presencia, se acercó a su presencia, dice que él vuelve a recapacitar. Y es lo mismo, hermanos. Yo he visto, y tal vez ustedes también lo han visto, hemos visto aquí en la iglesia un montón de estudiantes que vienen de fueras, que no sé si los han tocado, que llegan el primer semestre de clases. No, pues que yo vengo de Sonora, un ejemplo, porque creo que nadie ha venido de Sonora para no quemarlos, de Sonora. No, pues no, es que yo soy cristiano de por sí, vengo a estudiar aquí a Puebla, no sé, puede decir una profesión que no sé, para químico. ¿Y qué pasa, hermanos, después? Después vienen un domingo, tal vez el siguiente, y después se pierden. Y eso es, hermanos, porque no hay un propósito en sus vidas que vaya encaminado a las cosas de Dios. Por eso es que todos esos jóvenes después los volvemos a ver. ¿Y qué pasó contigo? No, pues que ya salí embarazada. O no, ¿qué pasó? No, pues que pues no, se regresó, pues se fue al mundo. ¿Por qué? Porque pierden el propósito, se alejan dejan la comunidad de sus papás, que los llevaban todos los días a la iglesia, que los mantenían en las cosas de Dios, y cuando están solos, pierden el propósito, ya no temen a Dios, ya no obedecen a Dios y ya no alaban a Dios, y es bien fácil, ahí es donde nos extraviamos. Entonces, cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, cuando nosotros estamos en el propósito de Dios que Dios tiene para nuestras vidas, va a ser más fácil ya después encontrar la voluntad de Dios, encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Pues muchas gracias, hermanos. Vamos a orar, que Dios bendiga el final de este servicio. Padre Celestial, gracias Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por la salvación tan grande. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a entender, Señor, que tu propósito es más grande que nosotros podemos pensar. Te pido, Señor,